Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy he querido grabar este vídeo para hablaros del proceso de cómo ilustré el primer cuento infantil que hice. Lo hice el año pasado, a finales del año pasado. Y quería hablaros del proceso de cómo se ilustra un libro desde el principio hasta el final. Por si tenéis dudas sobre el proceso o tenéis curiosidad sobre cómo se hace un cuento, porque lleva más trabajo del que parece. Así que os voy a hablar un poquito sobre él. Este libro trata sobre la adopción, es el tema principal, y su autora es la madre de Lucas, con lo cual es una historia real, que eso es lo que me gustó muchísimo de hacer este proyecto, que al final se basa en personas reales. Y eso, bueno, aunque puede dar un poquito de yuyu al principio, de decir, es que claro, se tiene que identificar con los personajes que tú dibujes, es un poco más complicado. La verdad que el proceso fue bastante fácil porque María es un amor y su hijo Lucas también, que es el protagonista de la historia. Así que yo súper feliz de haber trabajado en este proyecto. Lo primero que hice fue diseñar a los personajes. En este caso solo había tres, que eran los personajes principales, Lucas y sus padres. Así que os voy a ir dejando en la pantalla las imágenes de los bocetos, los procesos de trabajo. Y a Lucas, por ejemplo, lo dibujé en dos edades, porque sí es verdad que aparece de más mayor y de cuando era un bebé. Me enviaron imágenes de Lucas cuando era pequeñito, cuando era un bebé, cuando fueron a recogerlo a su país. Y yo utilicé esas imágenes para crear un personaje que más o menos se pareciera y que no perdiera esa característica de personaje de cuento infantil. Y su madre también me ayudó mucho porque ella es quien más lo conoce y me dio como algunos detallitos a tener en cuenta para diseñarlo. Como veis en la imagen lo coloreé de dos formas. Primero lo hice con un estilo más plano, con más textura, y el otro es más de acuarela, que me gusta mucho y la verdad como queda, y al final decidimos hacer todo el cuento en acuarela digital. Después de eso hice el storyboard, que lo tengo aquí y lo estoy mirando, aunque os lo dejaré también en pantalla. Al principio el libro tenía otro título y luego lo decidieron cambiar, así que por eso aparece ese título. Y bueno, el storyboard básicamente es dividir el texto y hacer como un resumen, ¿no? Como si fuera una película, de todas las páginas del libro y de qué imagen o de qué escena se va a dibujar en cada página. Esto es esencial hacerlo porque si no el proyecto es un caos y hay que tener un orden y saber qué vas a dibujar y cómo. No tienen por qué ser dibujos muy acabados ni bien hechos, de hecho simplemente son como líneas súper rápidas, composiciones sin detalle, realmente solo para saber hacerte una idea a ti mismo, que eres la persona que ilustra, y a la persona con la que estés trabajando, para que vea por dónde va el proyecto y qué escena has elegido para ilustrar, porque a lo mejor tú te imaginas algo en tu cabeza, pero luego al autor o al editor o la otra persona con la que estés trabajando no lo ve de esa misma manera y siempre hay que hacer cambios. En mi caso, por ejemplo, la imagen 3 era una ilustración de Etiopía. Os la voy a enseñar porque la tengo aquí. Es esta de aquí, que es a doble página. Y bueno, yo como nunca había estado allí en ese país y no sabía muy bien los paisajes, pues me dijo ella, la autora, que dibujara algo así. Una vez que ya se ha realizado el storyboard, que ahí es donde se decide el tamaño de las imágenes, si son tipo viñetas, si ocupa las dos páginas, si solo ocupa una. Hay que tener en cuenta el hueco que va a necesitar el texto para luego ponerlo encima. Y una vez que está hecho el storyboard, pues también diseñé la portada,
pero para la portada la cambiamos porque yo al principio tenía otras ideas que os la voy a dejar aquí también en pantalla, la estoy mirando en el iPad. Yo tenía otras ideas, quería que Lucas apareciera como de frente, lleno de plantas alrededor, como cosas típicas de su país. Y su madre, la autora, al final, ella tenía otra imagen en la cabeza. Esto es lo que os comento, ¿no? Que al final cada uno pues tiene su propia creatividad y lo ideal es que tú como ilustrador seas capaz de dibujar lo que la otra persona te pide o lo que la otra persona ve en su cabeza, ¿no? Y bueno, ella quería como a Lucas en la habitación, ya de mayor, que es como empieza la historia, ¿no? En su habitación y mirando hacia la luna. Entonces yo hice también bocetos sobre eso y al final decidimos hacerlo así. Y la contraportada sí que no la cambiamos, la dejamos como estaba, porque aparecen sus padres, que al final también son protagonistas y por eso quería meterlos de alguna manera. Y el mapa de Etiopía, que también creo que es súper importante para contar la historia. Y aquí aparece como la ciudad donde fueron a recogerle. Aprovecho este pequeño corte que voy a hacer aquí en mitad del vídeo para decirte que si te gusta la ilustración, suscríbete al canal porque aquí vamos a hablar de eso y os voy a aplicar mis procesos de trabajo y mi amor por esta profesión y este trabajo que me encanta. Luego, una vez que ya hice, digamos, los personajes, el storyboard y ya teníamos un poco encaminado el proyecto, lo que hice fue empezar a hacer los bocetos. Yo hice los bocetos de todo el libro primero, no iba terminando ilustración por ilustración, sino que hacía todo el proceso de golpe, hice todos los bocetos, os dejaré también alguna imagen y después siempre, como digo, suele haber cambios, entonces se vuelven a enviar, se vuelve a corregir y ya empiezo con el line art. Normalmente cuando hago el line art, que es la línea limpia final, ya no suelo hacer correcciones ni aceptar correcciones porque sería volver atrás. En ese caso, si a alguien no le convence y quiere volver atrás y quiere otro boceto, otra composición o lo que sea, suele ser algo que suelo cobrar aparte porque al final es trabajo extra, son horas de más que tú necesitas para volver atrás en algo que ya tenías avanzado. Así que al menos yo lo hago así. Bueno, en este proyecto salió todo bien, así que hice todos los bocetos, hice el line art de todas las ilustraciones y luego ya al final me puse a colorearlas. Más o menos tardé creo que un mes o mes y medio en hacer todo el proyecto teniendo en cuenta la espera, ¿no? Para recibir las correcciones y todo eso. Yo suelo ser rápida dibujando, pero bueno, normalmente con 2 o 3 meses yo creo que de tiempo va bien. Depende del número de ilustraciones que tenga el proyecto, de lo que tarden en corregirte, de la complejidad, porque a más edad normalmente las ilustraciones son un poco más complejas. La verdad es que para mí fue muy bonito trabajar en este proyecto y fue un reto porque yo ya había hecho muchas ilustraciones infantiles sueltas, pero no es lo mismo hacer ilustraciones sueltas que al final hacer un proyecto completo en el que trabajas también con otras personas, entonces no es lo mismo que cuando haces algo para ti solo, para el portfolio, que al final siempre tiendes a escoger más cosas que están en tu zona de confort o que te gustan más hacer, y en este caso pues igual hay cosillas que te cuestan un poco más, que se salen de tu zona de confort, y yo creo que por eso me gusta también trabajar en este tipo de proyectos porque al final te hacen mejorar como ilustrador y dibujante porque dibujas cosas que a lo mejor por ti mismo pues no harías, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda podéis dejármelo en comentarios y os respondo. También os dejaré el enlace para comprar el libro si os ha gustado y lo queréis tener en la cajita de la descripción. ¿Y qué más? También os dejo el enlace a mis redes sociales, a mi portfolio y a mi página web abajo en la descripción.
Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.